Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Hola, profe, buen día. Bien. Baltasar, hola, Germán. Mal, ¿qué pasó, Baltasar? ¿Qué tal? Hola, Catalina. ¿Qué pasó, Baltasar? Me fue mal en estática, en 120. Puta, pero el primer certamen, Baltasar, aún es salvable, creo yo. Hola, Daniela. Bueno, sí, aprovechando de lo que comentó Baltasar, claro, el lunes y el subí de 120, y sí, la verdad, yo igual se lo había adelantado, que no estaba muy buena, al menos lo que a mí me tocó revisar. ¿Ya? Esperemos que esto mejore para el segundo certamen, que ya es la próxima semana. ¿Ya? Entiendo que bueno, el primer certamen no es por intentar minimizar los daños, pero entiendo que el primer certamen generalmente es el más difícil, porque claro, el concepto desde el punto de vista del desarrollo algebraico es complejo, porque tienen que integrar, porque demoran en integrar y más en no sé cómo en sus conocimientos de mate, entonces generalmente es el que les va más mal, ¿ya? Bueno, ojalá solo suban sus notas. Sí, pero está más difícil remontar. Eh, no sé, ¿eh? Yo les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la U, en primer año, a mí, bueno, en general, yo estudiaba harto y estaba en cálculo. Bueno, ustedes tienen las mates juntas, el álgebra y cálculo juntos. Yo tenía mis mates eran por separado, álgebra y cálculo. Y estaba dando cálculo 2, que sería como lo que le pasa en el mate 2, y en el primer certamen, bueno, mis notas no eran de 0 a 100, pues eran de 1 a 7. Me saqué como un 2, ¿ya? Y eso que yo había estudiado, me fue mal, ¿no? Y para no irme al examen, me tenía que sacar un 6,8, ¿ya? Y yo estudié, y me saqué justo un 6,8 y no me fue al examen. Entonces, claro, es para decirles que es posible, ¿no? Ya aunque les haya ido muy mal, siempre se puede pasar. Las teníamos separadas el primer semestre. Sí, creo que los van a empezar a separar a todos ahora, si entendí bien. Ya, en fin, era un ánimo nomás, yo decía, así que cuando no hay muchas cosas que le suban el ánimo. Ya, necesito sacarme 2,90 en los certámenes. Es posible, obviamente que es posible. Hay personas que se sacan 90, ya, hay que estudiar mucho nomás. Obviamente yo entiendo que hay personas que tienen más facilidades que otras. Claro, el que le cuesta un poco más tiene que estudiar más, van a dar más tiempo. Está considerada esa opción, Jesús, ¿ya? Es algo que lo hablamos entre los profes y está en discusión, ¿ya? Así que no es que hagamos oídos sordos, sino, sino ir a lo global, exactamente. Aparte tienen la opción de ir al global. Bueno, hartos me enviaron si iba a haber recurso de apelación, y creo que ya les pusieron el recurso de apelación, ahí ustedes pueden, les pido si, bueno, yo no soy coordinador de 120, pero no, soy coordinador de 130, y les pido a los que vayan a apelar que, claro, que vean la pauta primero ya y vean bien si es que vale la pena apelar, ya, porque más tiempo, más dificultad. No va por ahí la cosa, Germán, ya va por el tiempo de resolución efectiva. Ya. No estamos pensando en que más tiempo, más dificultad. Profe, control este viernes o al final no. Creo que no va a haber. Lo van a suspender porque, claro, vamos todos medio atrasados con la materia y no tiene sentido hacer un control este viernes de magnetismo si recién hoy día yo quizás alcance a tocar un poquito. Entonces, lo más probable es que lo suspendan y les van a enviar un aviso. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, el lunes a los que van a mis horarios de consulta, les pido disculpas, yo les había adelantado un poco de que quizás no me iba a poder conectar. Sé que Germán con su hermano, no sé, no veo a su hermano por ahí, quizás no se ha conectado todavía. Eh, Pablo también va a veces, bueno, son hartos los que se conectan, disculpe que no recuerdo a todos, no me pude conectar, ahí está Andrés, perdón, ahí lo acabo de ver.
son hartos los que van y preguntan harto y sé que lo ocupan y les sirve. Y les pido disculpas, pero no pude este lunes, ya me consumió el tiempo y no me puedo conectar al horario de consulta. Espero volver a hacerlo de la otra semana, ya, para no dejarlo en la semana del certamen sin el horario de consulta. En el certamen entra hasta la materia de hoy, sí, entra hasta circuitos RC. ¿Ya? Todo lo que hemos visto desde lo que no entró en el certamen 1 hasta esta parte que vamos a finalizar hoy día con este ejemplo de circuitos RC. ¿Ya? Bueno, dicho eso, hoy no me funciona el lápiz. Ah, porque no lo he conectado. Espera un segundo. A ver. No, lo he conectado. Y ahí sí. Ahora sí, ya. Bueno, retomando, profe, intente hacer este ejercicio, pero no sé, llegué a la misma ecuación. Ah, intenté, sí. Eh, bueno, ¿a qué ecuación llegaste, Germán? Yo ya no le di ninguna referencia. Ahora lo voy a hacer, pues ahí lo puedes comprobar, ¿ya? Lo vamos a hacer y lo voy a hacer lento, ya sin andar arriba de la moto, para que sé que cuando yo hago los ejercicios un poco apurados, hay muchos que se pierden en el camino. Entonces voy a intentar hacerlo lo más explicativo y lento posible. Yo calculé la L la I cuando se conecta a S. Así es, eso hay que calcular, pondré. Ya, en fin. No había abierto la clase. Sorry, un segundito. 16. Ya, ahora sí. Bueno, la clase pasada estudiamos lo que eran los circuitos RC que tenían condensadores o capacitores y resistores o resistencia en serie. ¿Ya? También pueden estar en paralelo en realidad. Y consistía en que, claro, cuando si es que el condensador está descargado y uno lo conecta a una batería, comienza un proceso de carga del condensador, donde la corriente no es constante, eso es lo importante. ¿Por qué no es constante? Porque el condensador, el capacitor, se va cargando de a poco y a medida que se carga va generando una diferencia potencial entre sus placas, y por lo tanto, como se genera una diferencia potencial, la ecuación de las mallas va cambiando, ¿ya? Y a medida que el condensador se carga, la corriente que va pasando por ahí empieza a disminuir. Cuando el condensador está completamente cargado, ya no circula corriente. ¿Por qué? Porque, claro, existe la misma diferencia potencial en la batería que en el capacitor, por eso deja de fluir la corriente. Y lo que uno puede hacer ahí es descargarlo, ¿ya? Sacarle la batería y cerrar el otro circuito, y empieza el otro proceso, que es de descarga, ¿ya? En el proceso de descarga ocurre lo contrario. Bueno, en realidad ocurre lo mismo con la corriente, con la carga ocurre lo contrario. La corriente es máxima al principio porque está la diferencia potencial máxima en el capacitor. ¿Por qué está la diferencia potencial máxima? Porque está con carga máxima. Y a medida que yo lo descargo, va desapareciendo esa carga y va empezando a circular la corriente. Cuando el capacitor queda completamente descargado, que ya vimos que ocurre para tiempos tendiendo a infinito, desaparece esa diferencia potencial entre las placas, porque claro, no está cargado y por lo tanto deja de circular la corriente. Ya, esos fueron los dos casos que calculamos. La carga de un capacitor, nos dio así, ¿dónde está? Ahí, la carga, esa es la carga dentro del capacitor en función del tiempo, y la corriente que circula por esa malla en función del tiempo. Acá lo mismo. De la descarga ahora empieza cargado, por lo tanto la descarga empieza de la carga máxima y se empieza a descargar lentamente. Lo mismo con la corriente, empieza siendo máxima y a medida que pasa el tiempo empieza a disminuir. Y luego propusimos este ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo aterricen un poco. No lo hice porque no nos alcanzó el tiempo, pero lo vamos a hacer hoy. O si te dice un capacitor inicialmente descargado, en T igual a 0 se cierra la llave S, ¿ya? Encuentre la carga en función del tiempo dentro del capacitor o del condensador, y las corrientes también van a quedar en función del tiempo. Entonces yo les di un tip, les dije que había que analizarlo para tres casos. Primero, ver qué pasaba en T igual a 0, qué pasaba en T tendiendo a infinito, y luego podíamos analizar qué pasa para un tiempo arbitrario, ¿ya? Eso es lo que vamos a resolver hoy, y obviamente voy a tener que volver a dibujar el... Ah, no, lo puedo copiar, ¿cierto? Lo puedo copiar. Acá.
copiar. Pegar. Listo. Ya, vamos a resolver este circuito entonces. ¿Ya? Nos piden, recuerden, la carga dentro del capacitor acá, en el condensador, y las corrientes. Ahora nos preguntan las corrientes. ¿Por qué nos preguntan por las corrientes? Porque hay más de una malla. ¿Ya? Hay nodos, igual dentro de las corrientes, la corriente se divide al llegar a los nodos. Entonces, antes de empezar, en T igual a 0, vamos a poner acá explícitamente que en T igual a 0 se cierra la llave. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo cierro la llave, esta diferencia potencial hace que por acá circule una corriente que yo voy a llamar I1. ¿Ya? Y cuando la corriente llegue a este nodo, que no le he puesto nombre todavía, sino ahora le voy a poner nombre A y B a estos nodos, esa corriente se va a dividir en dos, obviamente, porque llegó un nodo. ¿Ya? Hacia acá, hacia abajo, vamos a decir que va la corriente I2, y hacia la derecha, en este otro hilo conductor, va la corriente I3. Y eso va a ir generando una diferencia potencial así, en este capacitor. Acá además tenemos dos mallas, ¿cierto? En realidad hay más mallas, hay tres, la malla total, pero yo voy a trabajar solamente con esta que está acá, que la voy a recorrer en la misma dirección de la corriente, y esta que está acá, que la voy a recorrer también en la dirección de la corriente 2, así. Profe, ¿Sí? tengo una duda porque, o sea, intenté hacer ejercicios tipo RC con diferentes cosas y, o sea, por lo menos cuando vi varios videos de cómo hacer ejercicio y materias también, al momento de cerrar el circuito, decía que en T igual a 0 se pasa a ser como una línea, a ver, para que me entienda, una línea sin nada, así, como una línea así continua. El capacitor en T igual a 0, como una línea continua, no, al revés, porque esto está desconectado, en T igual a 0. Cuando se conecta el switch, apenas se conecta el switch, se pasa a ser como la línea, así como una línea libre. Eso. No sé a qué te refieres con la línea libre, pero sí, apenas se conecta, inmediatamente se genera una diferencia potencial y puede pasar la corriente por ahí. Pero en T igual a 0 mismo no, porque no hay diferencia potencial todavía con el capacitor porque no hay acumulación de carga, entonces no puede pasar la corriente por ahí. ¿Ya? Algo Entonces, así como decía el compañero, es como si el capacitor no existiera cuando se conecta a C. Ese que sea. ya. No, no, es como si no existiera, pero en T igual a 0, ¿ya? Solamente en T igual a 0. ¿Por qué en T igual a 0? Porque en T igual a 0 no hay acumulación de carga, el condensador no está cargado. Si el condensador no está cargado, no hay una diferencia potencial. Entonces eso es como una línea discontinua, ¿ya? Solamente en T igual a 0 es como si no existiese. Y cuando yo lo conecto, cuando yo cierro la llave, ya se empieza a generar esta corriente I1 y se empieza a cargar el capacitor, entonces puede pasar la corriente por ahí, ¿ya? Eso es. ¿Determinar más o menos el capacitor al azar? No, no, no. Lo determiné en Baltasar en función de cómo va la corriente I1. ¿Ya? En cómo están conectadas las patitas del capacitor en relación a la batería. Así determiné el más o menos. ¿Qué no posee resistencia? I3 se va a invertir cuando el capacitor libera. Sí, Benjamín. Cuando yo, bueno, no me lo preguntan ahora, pero cuando yo abro la llave, una vez que está cargado, la corriente se invierte ahí en el capacitor. Ah, y asume que I2 es mayor que I3. No he asumido nada en respecto a eso todavía, Baltasar. ¿Ya? Y recuerda que las corrientes son variables. Entonces puede que en algún rato I3 sea mayor que I2, pero después no. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a analizar primero en T igual a 0. ¿Ya? Y en T igual a 0, vamos a analizar qué pasa en el nodo A. En el nodo A voy a tener, bueno, la corriente que entra es I1 y las que salen son I2 menos
I3, ¿cierto? Eso me sale, depende de la resistencia del condensador. Sí, depende de la resistencia del condensador. Si es que yo hubiese puesto más abajo. No. El capacitor conecta el más con el más del capacitor y el menos con el menos, ¿ya? Porque hace que la diferencia potencial se iguale en un futuro, ¿ya? En fin. Ya. Eso pasa en el nodo A. Las corrientes se dividen y tengo eso. ¿Qué pasa en la malla 1? O en la espira 1, como ustedes quieran llamarlo. Voy a recorrerla en esa dirección, entonces tengo la batería, que tiene una diferencia potencial B0, menos los elementos, las diferencias de potenciales de los elementos resistivos. ¿Ya? Voy en dirección de la corriente, entonces acá resto ambos. R por I1 en T igual a 0, menos 2R por I2, ¿cierto? Sí, I2 en T igual a 0. Todo eso igual a 0. ¿Ya? Finalmente, la otra malla, la voy a recorrer en eso, no hay batería ahí, entonces si yo la recorro en dirección de la corriente I2, me quedaría menos 2R I2 igual a 0. Esto menos la diferencia de potencial en el capacitor, igual a 0. ¿Ya? Esta diferencia potencial en el capacitor igual en T igual a 0. Eso sale de T igual a 0, de analizar el circuito en T igual a 0. Pero, ¿cuánto vale la diferencia de potencial en el capacitor en T igual a 0? ¿Cuánto debería valer cuando apenas yo lo conecto? Justo en el instante en que yo lo conecto. No hay 0. 0, ¿cierto? Ya. ¿Están claros por qué vale 0? Porque la corriente no ha circulado todavía hasta el capacitor y no hay carga. Y como no hay carga, no hay diferencia de potencial. Recuerden que yo calculo la diferencia de potencial como la carga por la capacitancia. Entonces, fíjense que si la diferencia potencial en el capacitor es 0, la corriente I2 es 0 también. Eso implica entonces que la corriente I2 en T igual, ojo que esto es solamente en T igual a 0, debe ser igual a 0, ¿ya? Por las ecuaciones que saca. Y en ese caso, solamente en T igual a 0, entonces la corriente I1 me queda igual a la corriente I2, ¿ya? Eso se obtiene, Profe, ¿sí? tengo una duda al evaluar la malla, la 1 y la 2. ¿Ya? O sea, porque si circula una corriente, ahí sí, en la malla, al evaluar la malla 1 sería, o sea, B0 menos R y 1 menos 2R y 1. A menos 2R y 2, Pero ya sé, lo calculo por separado, ya olvidé. porque la corriente que pasa por la resistencia 2R es I2. Profe, ¿no sería I3 el igual a 0? No, ¿por qué I3 igual a 0? Es que como no pasa corriente por ahí, o sea, porque 3 va hacia el capacitor, ¿cierto? Entonces, no o sea, supuestamente ahí no debería pasar corriente para que no haya diferencia potencial. Ya, es complicado lo que tú me estás preguntando. Yo te encuentro razón en tu análisis, Jesús. Es difícil de entender porque en T igual a 0 es un instante de tiempo, un instante infinitesimal. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué I2 se hace 0 e I3 es diferente de 0? Porque cuando la corriente se divide en un nodo, se va a tender a ir, ¿por dónde se va a ir más corriente? Por donde haya menos resistencia, ¿cierto? Si yo divido la corriente en un nodo, y en un lado tengo una resistencia R y en el otro lado tengo una resistencia 2R, va a irse más corriente donde haya menos resistencia. ¿Ya? Lógico, hay menos impedimento de que pase la corriente hacia allá, por lo tanto más corriente se va a ir hacia allá. Entonces, cuando en T igual a 0, cuando la corriente llega al nodo A, ¿dónde hay menos resistencia? No hay resistencia en el capacitor, porque no hay acumulación de carga, no hay una diferencia potencial todavía. Entonces, por eso toda la corriente se va por I3, ¿sí? Pero eso en el instante t igual a 0, porque ya en el 0,00000 infinito 0, 1, ya hay un poquito de carga y ahí ya deja de ser 0 y hay más, obviamente va a haber más corriente por el I3 que el I2, pero ya empieza a circular un poco de corriente por el I2, porque ya hay un poco de elemento resistivo en el capacitor, ¿ya? Entiendo tu duda, Jesús, pero es difícil de analizar porque es un instante infinitesimal, ¿no? Eso. Bueno, eso me sale de las ecuaciones en t igual a 0. Ya fíjense que si yo hago
la diferencia de potencial en el capacitor igual a 0, me queda que la corriente I2 también es igual a 0. De la ecuación del nodo A, me queda entonces que la corriente 1 debe ser igual a la corriente 3, y de la ecuación del nodo 1, yo veo que entonces esas dos corrientes son iguales y son iguales a B0 sobre R. ¿Ya? Simplemente eso. ¿B0 sobre R o B0 sobre 2R? Sobre 3R parece, ¿no? Parece que me equivoqué ahí yo. No, profe, debería ser B0 sobre R. R nomás. Porque usted mismo le dijo que como la resistencia Ah, es el I2, cero, la... el I2 es 0. Entonces pensé que la malla 1 estaba con I3. No, no, es I1 y 2, entonces está bien. B0 sobre R. Estaba viendo mal el último hoy. Listo, eso en T igual a 0. Ahora, ¿qué pasa en T tendiendo a infinito? ¿Ya? Cuando ha pasado mucho tiempo y el condensador se ha cargado completamente. ¿Ya? Tomamos las mismas ecuaciones, pero yo sé que cuando el condensador se ha cargado completamente, ya no hay más corriente por el condensador. Deja de fluir corriente porque no puede acumular más carga. Entonces la corriente I3 en T tendiendo a infinito es igual a 0. Y eso hace que entonces de las otras ecuaciones, I1 en T tendiendo a infinito ahora pasa a ser igual a I2 en T tendiendo a infinito. ¿Y es igual a qué? Ahora sí, en B0 sobre 3R. ¿Ya? Y el delta, eso, ¿ya? Lo puedo calcular ahí. Con eso puedo calcular incluso la carga máxima del capacitor. Entonces, eso pasa en T igual a 0 y eso pasa en T teniendo infinito. ¿Por qué hago esto? Porque una vez que yo obtenga los resultados, voy a corroborar si esto efectivamente es así. ¿Ya? Es una forma que tengo yo de ver que esto esté correcto. ¿Y qué pasa ahora en tiempos mayores a 0 y cuando esto no ha llegado al infinito? Bueno, volvemos a escribir entonces esas tres ecuaciones. La ecuación del nodo, que ahora ya no va a tener supraíndice, sino que va a ser I1 menos I2 menos I3 igual a 0. La ecuación de la malla 1 va a ser B0 menos R por I1 menos 2R por I2 igual a 0. Y la ecuación de la malla 2 me va a quedar menos 2R I2. Y la diferencia de potencial, acá lo puedo poner, la diferencia de potencial en el capacitor es la carga dividido por la capacitancia. ¿Ya? Profe, ¿por qué ahora I3 es 0? Porque cuando en T tendiendo a infinito, el capacitor ya se cargó completamente. Tiene carga máxima. Entonces no puede pasar más corriente hacia allá, porque no puede acumular más carga. ¿Entiende, Baltasar? Ya, eso. Entonces acá, como la diferencia potencial en el capacitor es la carga que tiene en ese momento dividido la capacitancia, era 0 porque al principio no había carga en el condensador, y por eso acá hicimos 0 el delta B. Pero ahora ya no, pues ahora se supone que ya empieza a acumular un poco de carga, entonces acá me queda menos Q, que es la carga en el capacitor, en el condensador, dividido en C. Y esto es igual a 0. Y listo, ¿ya? Y con esto yo debo resolver, encontrar la carga en el capacitor y las corrientes. ¿Qué sé yo? Yo puedo escribir la corriente 3, que es la corriente que está pasando por el capacitor, como, fíjense que es la corriente 3 la que puedo escribir así, eso es importante. Solamente la corriente 3, porque es la corriente 3 la que pasa por el capacitor. Entonces, la corriente 3 ya la puedo escribir como la derivada de la carga en el capacitor con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Les queda claro por qué es la corriente 3 y no es la 2 ni la 1? Porque la corriente 3 es la que pasa por el capacitor, por eso la puedo escribir de esta forma. ¿Ya? Y si la corriente 3, bueno, acá, y acá hay 2, si yo lo despejo, me va a quedar que es, hay un signo que puse mal, Profe, sí, hay un signo, con respecto al signo, ¿no sería más Q partido en C? sí, acá, este es más, eh, ya, entiendo, acá, esto es así, me faltó un paréntesis ahí,
Por eso va así, más Q. ¿Queda claro por qué va más Q? ¿Y por qué S va con menos? Por la dirección de la corriente, ¿no? Por la dirección de la corriente, exactamente. La corriente en el capacitor va en dirección contraria a la que yo recorrí en la malla. ¿Ya? Por eso se va con menos. Ahí me comí el paréntesis. Y eso me queda más. ¿Ya? Recuerden que los signos de la ecuación desde las mallas dependen de la dirección en la que yo recorra la malla. Acá no hay ninguna batería, por eso no puse el V0 ni el voltaje asociado a una batería, sino que simplemente menos. Acá 2R2 por I2, o sea, 2R por I2, que va en la dirección de la corriente, por eso es positivo, menos el voltaje en el capacitor, que como la corriente en el capacitor va en dirección contraria, por eso me queda con un menos. Y ahí me queda más entonces. Entonces con esto, acá me queda Q dividido en 2RC. ¿Ya? Y listo. Con eso yo puedo reescribir la ecuación A. La ecuación del nodo A me va a quedar I1 es igual, voy a pasar lo otro hacia el otro lado, a Q dividido en 2RC más dQ a dt. ¿Ya? Y me falta ocupar ahora, claro, ahí sigue quedando en función de I1. Recuerden que las corrientes todas dependen del tiempo. Entonces, si la corriente I1 depende del tiempo, no puedo resolver esta ecuación diferencial todavía, ¿ya? Porque esa corriente I1 está dependiendo del tiempo. Tengo que quedarme solo en términos constantes, y en este caso Q, Profe, ¿sí? ¿y 3 porque era de Q sobre TT? Porque la corriente en el capacitor depende de la carga acumulada. Ah, ya, estoy por el profe, sorry. No, tienen que, no, si no les queda claro eso, tienen que volver a preguntarme hasta que les quede claro, ¿ya? Yo en ese sentido soy bien paciente y me interesa que, prefiero que pregunten para estar seguro a que lo omitan y después se queden con la duda. Entonces ahora, este término de I1 que encontramos de la ecuación A, lo vamos a meter a la ecuación 1, ¿ya? Entonces acá me queda B0 menos R, pero si no entendí por qué I2 le dio eso. Lo despejé de la ecuación 2, Baltasar. No, Benjamín, perdón. De acá. Lo despejé de la ecuación de la malla 2. ¿Ya? Ahí. Y el I3, analizando la carga en el capacitor. La corriente en el que pasa por el capacitor va a depender de la carga acumulada, por eso me queda de cuadro. Entonces ahora, acá me queda entonces B0 menos R, por esto que acabo de calcular, que es U sobre 2RC más dQ a dt. Acá me queda menos 2R por I2. I2 es Q dividido en 2RC. Todo esto igual a 0. Va a empezar a despejar hasta llegar a el valor de I2. No, acá lo que hice fue dejar puros valores constantes, excepto las cargas, ¿ya? Para poder construir mi ecuación diferencial que dependa solamente de Q y de términos constantes, ¿ya? Y aislar los términos de Q a un lado y de T al otro e integrar, ¿ya? No pude haber hecho, no pude haber hecho eso acá. ¿Por qué? Porque si yo aíslo Q y de T a un lado, me va a quedar acá el I1. Y este I1 depende del tiempo, ¿ya? Entonces no puedo integrar si eso depende implícitamente del tiempo. Tengo que ponerlo todo en una sola ecuación. Por eso no puedo hacerlo en la ecuación de ahí arriba, ¿ya? Y ahora sí, fíjense que los únicos términos que dependen del tiempo es la carga Q. El resto son puros términos constantes, ¿ya? Y en ese sentido puedo extender eso acá. Me va a quedar B0 menos Q sobre 2C, ¿no? Menos R por dQ a dt menos Q dividido en C igual a 0, ¿ya? Y con eso ahora ordeno
mi ecuación diferencial que voy a tener que resolver, así como lo hacían en 130, acá también. Entonces acá me va a quedar dq a dt. Si quiero aislarlo, entonces tengo que multiplicar esto por r a la menos 1, o dividir por r. Y me queda ahí, fíjense que acá me queda menos 1/2 menos 1, y eso es menos 3/2. ¿Ya? Pero como estoy invirtiendo los signos, acá me queda más 3/2. De q, como está dividido por c, y ahora lo divido por r, rc. Y finalmente el último término, que estaba positivo, ahora me queda negativo, me queda b0 sobre r. Y todo esto igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial que yo debo resolver. ¿Ya? Fíjense que no es lo mismo que la ecuación donde estaba el I1, porque acá los únicos términos que dependen del tiempo es la carga Q. El resto son puros términos constantes. Por eso es que ahora yo puedo resolver ecuación diferencial. Si ustedes quieren ponerle nombre completo, eso sería una ecuación diferencial, en realidad no es homogénea porque está igualada a una constante, pero es con términos constantes. Hay un montón de maneras de resolverla, yo voy a aplicar lo que a mí me conviene. ¿Sí? Entonces, voy a saltarme aquí algunos pasos, si ustedes me lo permiten, en honor al tiempo, y voy a editar acá el dq dividido por, tendría que ser esta resta, ¿cierto? De 3/2 de q sobre rc menos b0 ¿Ah? sobre r, ¿sí? Consulta sobre las ecuaciones 1 y 2. Se podía ver a simple vista. ¿Se pueden sumar entre sí o no? Espera un poquito. La ecuación 1 y 2, sí, tú siempre Es que puedes. a simple vista pude ver que en ambas ecuaciones se puede ver, notaron 2R y 2, pues entonces si a uno le aplicamos un menos 1, ya sea cualquiera, y lo sumamos, obtenemos al tiro como, no sé, un B0, la R y 1 y la carga partió en la, que sea Q partió en C, porque la otra en R y 2 se ha anulado. Claro, ¿Se si puede tú hacer esto? sí, tú puedes restar 1 con 2, y claro, se va el término con I2, pero te va a quedar el término de I1 también. Sí, pues. Pero el I1, como lo habíamos calculado antes de códice de NA, y teníamos Ah, eso, solamente aplicábamos eso. sí, sí, también. Tú puedes ocupar el método que quieras para llegar a la ecuación diferencial. ¿Ya? Yo aquí ocupé, despejé I1 de la ecuación A y después lo reemplacé simplemente en la ecuación 1. Ya es lo mismo. Puedes haber sumado 1 más 2 primero y después reemplazado el I, vas a llegar a la misma ecuación diferencial. ¿Ya? Sí, en realidad Jesús es multiplicar por este acá es un menos, pero da lo mismo. Lo que pasa es que yo dividí por R y después pasé los términos hacia el otro lado. ¿Ya? Sí, es como multiplicar por un menos. ¿Ya? A ustedes les parece mejor, le pongo ahí menos 1 sobre R, ¿ya? Para su tranquilidad. Menos 1 sobre R. Y listo, ya. Ahí fíjense que despejé el valor de dq, dejé el de al otro lado y me queda obviamente dividido por el inverso aditivo de lo que está a la derecha. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hago? Integro, ¿cierto? Ahora que tengo a un lado todos los términos con q y también términos constantes, y al otro lado tengo solo términos del tiempo. Y acá es donde siempre tienen que tener cuidado. Ustedes integran a ambos lados. Entonces siempre partan por el límite inferior del tiempo. En t igual a 0. ¿Cuál era la carga en el capacitor? 0, ¿cierto? Ahí no hay duda. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, en t igual a 0 no hay carga en el capacitor. Y para un tiempo arbitrario t, yo voy a tener que la carga en el capacitor es q de t. Y listo, integramos eso. Si integramos eso, fíjense que, bueno, me va a salir un logaritmo natural, porque la dependencia ahí es 1 sobre q, pero me va a salir el factor multiplicativo. ¿Se acuerdan que la clase pasada lo único que me salía de factor multiplicativo de hacer la sustitución era un menos? Bueno, ahora no me va a salir un menos, sino que me va a salir menos 2RC sobre 3. Entonces acá me queda menos 2RC sobre 3 por el logaritmo natural de aquello que está en el denominador. ¿Ya? Y lo voy a evaluar inmediatamente. Voy a seguir saltando pasos. Y acá me queda B0 sobre R menos 3Q, y este Q es el límite superior, Q de T, sobre 2
RC. Profe, Y dividido, ¿sí? consulta por qué partió en R. ¿No había sacado el R de la integral? ¿Cuál R? No, ¿cuál R? O sea, el donde 2b sub 0, b sub 0 partió en R, yo hubiera factorizado por R y lo sacaba de la integral. ¿O no? No, si el de Q de T no tiene R, entonces no puedo sacarlo del... Ah, factorizar por 1 sobre R. Sí, sí, se puede factorizar por 1 sobre R, te va a quedar un R afuera. Pero va a dar lo mismo, porque al integrar te va a quedar igual de esa forma. Bueno, ahí sí, dentro del logaritmo, sí, igual se me van a ir, sí, tú dices que yo lo haga antes, que elimines estos R's. Este R de ahí, este R de ahí y este R de ahí, ¿eso? ¿A eso te refieres? Ah, no, me refería a que antes de integrar, eh, porque se sacó el 2RC y el 3, po. Sí. No, eso, Y sí, dime, perdón. ya, no, Sí, tú dices haber factorizado por 1 sobre R en el denominador y sacarlo del integral. ¿Eso? Antes de sí. integrar. Sí, es un paso que no hice y ya tengo el desarrollo así, pero sí, se puede hacer, te va a quedar el desarrollo con menos términos. Al final, cuando llegue al resultado del QDT, se te va a ir igual. ¿Ya? Entonces no hay, da lo mismo, en realidad. Ahí, claro, yo puedo factorizar por 1 sobre R, lo saco y se me va a ir con el R. Se me van a ir de cualquier forma. No sé quién me estaba hablando. Claro, gasté un poco de lápiz más. Germán parece que era. Y acá al otro lado me queda, perdón, T. Y listo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a pasar simplemente eso hacia el otro lado. Me queda B0 sobre R menos 3 veces la carga en función del tiempo dividido en 2RC. Si se puede hacer que mande. De hecho, claro, era más recomendable hacerlo de ese modo. Y acá me queda menos 3t dividido en 2RC. Pero ¿qué necesito yo? Necesito el Q de t. Entonces, ¿qué hago acá? Aplico la exponencial. Ahí, la exponencial. Si yo aplico la exponencial, fíjense que acá me queda eh, B0 sobre R menos 3 veces Q de t dividido en 2RC. Esto pasa multiplicando hacia allá, me queda B0 sobre R por la exponencial de menos 3t dividido en 2RC. Claro, eso que tú me decías es lo que yo hice ahora que escribí ese R muchas veces. Se me puede ir ese R, ¿cierto? Y listo. Ahora, despejando el Q de t, ya eliminé ese R que se puede haber ido si yo lo sacaba antes de la integral, como ustedes me decían. Esto me queda, el B0 pasa hacia el otro lado, perdón, el término de la exponencial pasa hacia el otro lado restando y el q pasa positivo hacia el otro lado, por lo tanto acá puedo factorizar por 2/3 de B0, y acá me queda 1 menos la exponencial de menos 3t dividido en 2RC. Llegué al resultado de la carga en el capacitor en función del tiempo. Eso. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cuánto vale la constante de tiempo de este circuito? Menos 3 partido en 2RC. La constante de tiempo en realidad es lo que está abajo del tiempo. Es el inverso de y sin el menos. Entonces me quedaría 2/3 de RC. Recuerden que en un circuito con una resistencia y un capacitor, la constante de tiempo era igual a RC, porque es lo que está en el denominador del tiempo. ¿Dónde quedó la C en el último paso? Ah, me comí la C, pues esto es B0C. Ahí quedó la C de Fernando. Gracias por hacerme acordar. Ahí va la C, ¿cierto? A ver, el RC, sí, ahí va la C.
Y listo. No entendí lo de la constante de tiempo. La podría volver ya. La constante de tiempo es el término que acompaña el inverso del tiempo, el inverso del término que acompaña el tiempo. ¿Ya? En realidad acá, cuando a ti te quede el término exponencial en un circuito, te va a quedar de esta forma. T dividido por tau. Entonces, la constante de tiempo es lo que va en el denominador. Por eso me queda 2/3 de RC. En este caso me queda 2/3 de RC. En el circuito donde era solo una resistencia y un capacitor, me quedaba simplemente RC. ¿Y qué simbolizaba esa constante de tiempo? Que cuando transcurre ese tiempo, en este caso el capacitor se ha cargado al 63,2%. ¿Ya? Ha alcanzado el 63,2% de su carga. Que es 1 menos, que a la menos 1. Profe, una consulta. ¿Sí? En la parte del logaritmo, cuando usted escribe B0 dividido en R menos 3Q, todo eso, lo divide en B0 dividido en R. ¿De dónde sale eso? Ya, quizás me salté muchos pasos. Acá, cuando yo evalúo, esto me queda, el resultado de la integral me queda esto, 2 veces menos 2 veces RC sobre 3 por el logaritmo natural de ¿qué? De B0 sobre R menos 3Q dividido en 2RC. Ese es el Sí, resultado de la eso tengo, integral, sí. antes de evaluar. Sí. Y esto yo lo debo evaluar entre 0 y Q de t. ¿Ya? Entonces me quedaría menos 2, perdón, menos 2 RC sobre 3, y acá voy a factorizar. Me queda el logaritmo natural de ¿qué? De B0 sobre R menos 3 veces Q de t sobre 2 RC, menos el logaritmo natural de ¿qué? Como la carga es 0, simplemente B0 dividido en R. B0 sobre R. Y por Ah, propiedades ya. de logaritmo me queda en el denominador. Ya, bueno. Eso era, gracias. Vamos a ponerle aquí un paréntesis porque creo que es bueno no borrar esto, ¿no? Dejarlo ahí. Ahí. Está la integral. Y listo, cumplí con la primera parte, que me pedían la carga en función del tiempo. Antes de calcular las corrientes, ¿alguna duda respecto a este procedimiento? ¿Ya? ¿Tienen claro todos los pasos a seguir para resolver un circuito RC? ¿Ya? Recuerden, ya, antes de calcular las corrientes, recuerden que en un circuito RC la corriente no es constante. Si la corriente que pasa por el capacitor no es constante, por la ley de los nodos, eso ya implica que tampoco ni la corriente 1 ni la corriente 2 van a ser constantes. Entonces las corrientes dependen del tiempo. ¿Ya? Yo sé además que la corriente que pasa por el capacitor la puedo escribir como dQ a dt, la derivada de la carga dentro del capacitor con respecto al tiempo. ¿Ya? Y entonces, hecho eso, me va a quedar estas ecuaciones, que son las ecuaciones de los nodos, más las ecuaciones de las mallas, me van a quedar en función de la carga en el capacitor. ¿Por qué? Porque el voltaje en el capacitor también lo puedo escribir como la carga que tiene el capacitor dividido en su capacitancia. ¿Ya? Eso se traduce en que en vez de tener una ecuación, un sistema de ecuaciones para las corrientes, yo puedo reducir ese sistema de ecuaciones a una sola ecuación diferencial para la carga. ¿Ya? ¿A qué me refiero con una única ecuación diferencial para la carga? En que solamente pueden haber términos de la carga, que yo sé que depende del tiempo, y puros términos constantes. No puede quedar metida en mi ecuación diferencial una corriente I, una corriente I1, una corriente I2. ¿Por qué? Porque esas corrientes no son constantes, dependen del tiempo. Profe, de casualidad, ¿hay otro método que no sea nodos para resolver este problema? Uy, que yo sepa, Germán, no. ¿Ya? Este es el método. Pero ahora, fíjense que la ecuación diferencial es muy parecida a la que resolvimos la clase pasada, es agrupar los términos que dependen de Q en un lado y agrupar los términos que dependen del tiempo en el otro, e integrar. Y no, en realidad no es por casualidad. Generalmente les va a quedar esta resolución de esta integral, que es un logaritmo natural. ¿No? En fin, de ahí despejar y listo, y evaluar cuánto vale tau. Bueno, una vez calculada entonces la corriente, perdón, la carga en función del tiempo, necesito calcular las tres corrientes, I1, I2 e I3. ¿Por cuál debería partir calculando? ¿I1, I2 o I3? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de calcular? I3, ¿cierto, Pablo? ¿Por qué es fácil calcular I3?
porque es la derivada, porque lo puse ahí arriba, en verde, ¿cierto? La corriente I3 simplemente es de Q a dt. ¿Ya? Entonces, como ya tengo la carga en función del tiempo, puedo directamente escribir cuánto vale I3 en función del tiempo, que es de Q a dt. Si yo derivo de Q a dt, el primer término es constante, fíjense, y derivo solamente la exponencial. Si derivo la exponencial, me baja un menos 3 sobre 2RC. Se me va con el menos, el 3 medios se me va con el 2 tercios, y me queda, se me van las capacitancias también, me queda una capacitancia arriba y una capacitancia abajo, y me queda B0 sobre R. Entonces, la corriente 3 en función del tiempo me queda simplemente B0 sobre R por la exponencial de menos 3t sobre 2RC. ¿Cierto? Espero que sea cierto. Listo, calculé cuánto vale I3. Y una vez que tengo I3, puedo calcular I1 e I2. ¿Cómo? Bueno, aprovechando las ecuaciones que tenía acá arriba. Fíjense que acá, yo tengo cuánto vale I2. Aquí voy a ponerlo en verde también. No, vamos a ponerlo en otro color. Ahí. I2 vale Q sobre 2RC. Profe, ¿qué derivó para sacar I3? La carga. La carga que encontré, Felipe. Acá yo encontré la carga del capacitor en función del tiempo. Y la definición de I3 es de Q a dt. Por eso derivé toda esta expresión. La expresión de la carga tiene dos términos. El primer término, que es constante, que es 2 tercios de V0 por C, eso es una constante, porque el voltaje en la batería es constante y la capacitancia es constante. Y por eso se me anula. Solo I3 puede ser de Q a dt, solo I3 puede ser de Q a dt, porque I3 es la corriente que pasa por el capacitor. Como I3 es la corriente que pasa por el capacitor, yo la puedo escribir como de Q a dt. ¿Por qué solo I3 la puedo escribir como de Q a dt? Porque la carga es la carga en el capacitor, no es la carga en la resistencia 1, no es la carga en la resistencia 2. ¿Ya? Por eso solo I3 la puedo escribir como de Q a dt. Eso fue lo que usé, de hecho, para construir esta ecuación diferencial. Siguiendo con lo que preguntaba Felipe, derivé el Q de t. ¿Ya? El primer término es constante y me queda solamente la derivada del segundo, que es una derivada con exponencial. Para que sea más sencillo, tira de P de Q de t, me imagino que es a un lado, y metes la ecuación Q de t en la ecuación de simplificación, así es más fácil. Me imagino que eso es para calcular una corriente, ¿cierto? El I3, profe. O sea, referencia respondiéndole a mi compañero de que como lo del I3 Ah, ya. era más fácil como está en la ecuación en amarillo, tirábamos el de Q para un lado y solamente ahí teníamos el Q, pues. Entonces metíamos la ecuación del Q de t ahí y empezamos a simplificar. Ya, bueno, yo no lo entiendo muy bien así, pero claro, es válido que a veces mi forma de entender no es la forma que entienden todos. Entonces, es bueno que ustedes hagan esas explicaciones, que así como tú, Germán, quizás hay muchos más que entienden de esa forma. Yo he visto que ustedes derivan de una forma muy extraña que yo no entiendo, pero al parecer ustedes sí. Pasan el diferencial, por ejemplo, lo que pasa es lo que tú decías, pasa el diferencial de t hacia el otro lado, algo así. Bueno, Lo que hacíamos, o sea, por lo general lo que yo hacía en esa integral esto de acá, dice, era de dejar todo lo que depende de Q a un lado y todo lo que depende de T o lo que no depende de Q hacia el otro lado. Entonces, en la integral solamente me quedaba lo del dq y la otra, en el otro lado, lo que no dependía se quedaba fuera de la integral porque igual nada depende de t, pues entonces queda solamente la integral con respecto de t. Y eso, así se puede simplificar mucho más fácil bueno, no sé si me entiendo. está bien, está bien. Yo no les voy a imponer ninguna forma de integrar ni ninguna forma de derivar. Ustedes tienen que hacerlo de la manera que les resulte más fácil, ¿ya? En fin, siguiendo. Y 2 entonces es la carga dividido por 2RC. Entonces simplemente acá yo sé que I2 en función del tiempo es igual a la carga en función del tiempo dividido por 2RC. Entonces el I2 en función del tiempo es igual a ¿qué? A Q dividido por 2RC.
Entonces se me va el 2 y me queda un tercio. Me queda b sobre 3r. b0 sobre 3r, factor de 1 menos la misma, exponencial de 3t dividido en 2rc. Esta es mi corriente I2, ¿cierto? Aquí. Y bueno, una vez que tengo I2 e I3, puedo ocupar la ecuación A, que dice que I1 es igual a I2 más I3, para encontrar cuánto vale I1, ¿cierto? Acá. I1 dt es igual a I2 dt más I3 dt. ¿Cuánto me queda eso? Podemos sumarlo mentalmente si ustedes quieren. Se me va acá, me queda, el primer término me sigue quedando constante, que es P0 sobre 3R, y acá adentro me quedaría entonces 1, y me quedaría 1 menos un tercio. 1 menos un tercio es 2 tercios. Entonces me quedaría 2 tercios, pero el 3 está afuera, entonces me queda 2 veces la exponencial de 3t sobre 2rc. Esa sería mi corriente I1. ¿No? Si no les convence, sumen los términos y vean que efectivamente da eso. Y listo, calculé las tres corrientes. Terminé el problema. Bueno, en realidad lo terminé, pero como dato hay algo que les puede ayudar les puede servir para ver si calcularon bien o calcularon mal. ¿Ya? Volvamos a las condiciones que calculamos en t igual a 0 y en t igual a infinito. ¿Ya? En t igual a 0 encontramos que I2 vale 0 y I1 e I3 valen B0 sobre R. ¿Ya? Veamos si eso es cierto. En t igual a 0, I2 debería valer 0. Si yo hago t igual a 0 en el término de I2, la exponencial me queda exponencial de 0, que es 1, y me queda 1 menos 1, 0. Está bien. En t igual a 0, I2 vale 0. Y I3 e I1 son iguales y valen B0 sobre R. En el término de acá, de I3, t igual a 0 es simplemente la exponencial 1 y me queda B0 sobre R. Está correcto. E I1, la exponencial también se hace 1, me queda 1 más 2, 3, se va con el 3 del denominador y me queda también B0 sobre 3. Al menos es consistente con las predicciones que habíamos visto al principio. ¿Ya? En t igual a 0 coinciden los datos. Veamos qué pasa en t igual a infinito. En t igual a infinito, yo sé que la corriente 3 se hace 0, porque ya no cabe más carga en el capacitor, y que I1 es igual a I2 y es igual a B0 sobre 3R. ¿Ya? Entonces, en t igual a infinito, I3 se hace 0. ¿Ya? Claramente se hace 0 porque la exponencial de menos infinito es 0. Entonces, se hace 0 el I3. I2, E elevado a menos infinito se hace 0, me queda simplemente el 1 y me queda B0 sobre 3R. Lo mismo para I1, exponencial de menos infinito, aunque esté multiplicado por un 2, se hace 0 y me queda B0 sobre 3R. Profe, y eso solo cargando el condensador. Nos falta la descarga. Claro, pues podríamos hacer el término de descarga, pero no lo están pidiendo en el problema. El problema solamente nos pedía el proceso de carga cuando se cierra la llave. ¿Ya? Lo pueden hacer ustedes como ejercicio, el proceso de descarga. ¿Ya? ¿Cómo funcionaría el proceso de descarga? Volver a abrir la llave S, y claro, cuando ustedes abren la llave S, la corriente I1 se hace 0, porque ya no es una malla cerrada, y me sobrevive solamente, acá me faltó ponerle, por eso no era consistente, esta era la malla 1, ¿cierto? La malla 1 y la malla 2. ¿Ya? Y me queda, si yo abro nuevamente la llave S, solamente me sobrevive la malla 2 y coexiste una sola corriente ahí, porque ya no hay un nodo A. ¿Ya? Entonces lo pueden hacer de tarea si es que se sienten motivados. Profe, en ese caso no me conviene obtener únicamente las ecuaciones de t mayor que 0. Puedo reemplazar en las ecuaciones de 0 y infinito. ¿En qué caso, Baltasar? Me perdí un poco la pregunta. No me conviene obtener únicamente las ecuaciones. Sí, ahora entiendo. Claro, tú te pudiste haber saltado tus pasos de hacer t igual a 0 y t igual a infinito. ¿Ya? Te puedes haber saltado ese paso. No hay necesidad de hacer el paso de t igual a 0 y t igual a infinito. Y claro, y como tú dices, obtengo
las tres corrientes y luego evalúo en t igual a 0 y en t tendiendo a infinito. ¿Ya? Solamente que yo lo hice previamente para corroborar de alguna forma estos resultados, ¿ya? Para saber si estaban correctos o no. ¿Ya? Como yo tengo ese análisis previo, sé que mis resultados deben tender a eso cuando t vale 0 y t vale infinito. ¿Ya? Es por eso que lo hice. Pero claro, como tú dices, no es necesario. Yo pude haber partido de acá, de t mayor que 0, y voy a llegar al mismo resultado. Y después analizar acá t igual a 0 y t tendiendo a infinito. Pero si yo analizo, acá me va a dar un resultado, después yo veo si es consistente o no. ¿Ya? Si yo tengo el resultado previo antes de haber hecho esto, claro que le da un poco más de certeza a mi resultado. Profe, generalmente estos ejercicios son casi todos iguales. No voy a hacer el de la descarga, porque tengo que empezar con magnetismo hoy día. ¿Sí? Por eso ese problema. Este ejercicio es el fácil, claro. Pero sí, fíjense que solamente poniéndole otra resistencia, el problema ya nos queda así. No es algo simple de resolver. Entonces, claro, ponerle otra malla ahí sería ya irse medio en la bola. ¿Ya? Uno puede hacer algunas variaciones respecto a eso. Uno puede ponerle otra batería también, ¿ya? Eso es algo que no puede complicar algo tanto. ¿Eh? ¿Por qué ponerle más mallas lo complica? Porque aparecen más corrientes. Y aparecen más corrientes que dependen del tiempo también. Entonces, ponerle más mallas es complicarlo. Lo que yo puedo hacer, como dice, no sé quién lo dijo, ponerle más baterías, ¿por qué? Porque las baterías tienen un voltaje constante. Y eso suma en términos constantes, ¿no? Entonces, no complican tanto el problema. Esto claramente está al nivel de un problema tipo certamen. ¿Ya? Tiene la extensión y tiene el análisis que puede tener un problema tipo certamen. Y si le ponemos otro condensador, no le podemos, o sea, sí, siempre le podemos poner otro condensador. El problema, Jesús, es que si le ponemos otro condensador, me va a quedar con dos variables, la carga en el condensador 1 y la carga en el condensador 2. Entonces tú no vas a llegar a una ecuación diferencial, vas a llegar a un sistema de ecuaciones diferenciales. Y no sé yo si ustedes ya están resolviendo sistemas de ecuaciones diferenciales por Laplace o por algún otro método. Pero claro, ahí al ponerle otra variable Q, ya me quedan dos variables, me queda un sistema de ecuaciones diferenciales con Q1 y con Q2. Y es difícil, si tú lo puedes desacoplar y dejar una ecuación diferencial para Q1 y una ecuación diferencial para Q2, ahí es fácil. O sea, resuelve las dos ecuaciones diferenciales por separado. Pero si están acopladas, tienen la misma ecuación diferencial, yo tengo Q1 y Q2 que dependen del tiempo, no es tan trivial resolver eso. ¿Ya? Tienen que aplicar Laplace. Antes resolvió sistemas de ecuaciones diferenciales por Laplace, ¿no? Que yo sepa, profe, no, aún no. Aún no, ya. Bueno. Eso, por ejemplo, uno lo ve en ecuaciones diferenciales cuando le pasan estanques, sistemas de estanques que se van vaciando y van llenando otro estanque, y ese mismo se vacía y se llena en otro estanque. Ahí uno llega a un sistema de ecuaciones diferenciales. Es súper bonito. A mí me gustaba resolver ese tipo de problemas. Felipe, no te puedo asegurar que en el certamen no aparezca algo más difícil que esto. Ya puede, como te digo, puede aparecer otro voltaje por ahí, pero lo importante es que ustedes conocen el método para resolver eso, que sepan analizarlo más allá de que les cambie el circuito, ¿ya? Eso me interesa a mí, que sepan analizarlo. Muchas cosas más. Profe, pero ponerle más mallas es solo agregar ecuaciones al sistema, ¿no? Sí, claro, poner más mallas, Baltasar, es agregarle más ecuaciones al sistema. El problema es que cuando yo le pongo otra malla, voy a poner otro nodo y aparecen más corrientes. Y todas las corrientes dependen del tiempo. Entonces, desacoplar esas ecuaciones para llegar a una única ecuación diferencial se hace más complejo. A eso voy con ponerle más mallas. Uno puede ponerle otra malla, te va a aparecer otra corriente, probablemente una corriente I4. Y vas a tener que ingeniártelas para desacoplarlas y llegar a una única ecuación diferencial. Con desacoplarlas yo me refiero a este proceso de acá, ¿ya? Al proceso de reducir todo a una sola ecuación diferencial. Ya. ¿Alguna otra pregunta del ejercicio? Porque con esto finalizamos la unidad de circuitos.
¿Alguna duda de esto? Todo claro. Si les sale un ejercicio parecido en el certamen, yo esperaría puro 100 entonces. Profe, ¿Sí? es que realizando un par de ejercicios hace unos días vi que habían algunos donde el capacitor lo hacían de manera geométrica, es decir, hacían capacitores cilíndricos o capacitores de dos placas con un aislante a mitad de las placas. ¿Cómo se resuelven ejercicios con capacitores donde importa la geometría del capacitor en circuito? ¿Eso era en circuitos RC? Sí. Bueno, en realidad la geometría del capacitor no influye mucho, porque en realidad con lo que yo trabajo es con la capacitancia, con el término de la capacitancia, que es la capacidad que tiene el Ajá. capacitor de almacenar la carga. Entonces, en realidad, si yo conozco la capacitancia, da un poco lo mismo la geometría. ¿Ya? Lo mismo, si tiene claro, habría un paso extra y quizás te hagan calcular esa capacitancia. Pero ese es otro tema, es calcular capacitancia como cuando lo hicimos en la otra unidad. Pero acá lo que me interesa a mí es conocer la capacitancia del capacitor. Si tú conoces la capacitancia del capacitor, es aplicarla, ¿no? ¿Ya? Eso es como un complemento entre las dos partes, entre calcular capacitancias y resolver circuitos RC. ¿Ya? Si yo le pongo un dieléctrico ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a cambiar la capacitancia simplemente. ¿Ya? Entonces, claro, puedo ponerle un dieléctrico. ¿En qué influye si yo le pongo un dieléctrico ahí a ese capacitor de constante K? En que me va a cambiar la capacitancia. Tú tienes que calcular cuál es esa nueva capacitancia, que es la que vas a usar acá en este sistema de ecuaciones. Eso es lo que cambia. ¿Ya? Es una mezcla de dos tópicos. ¿Alguien Ok. me hizo una pregunta por ahí? Se me pasó. Creo que era Jesús. Bueno, en alguna parte estaba y se me pasó. Lo siento. No va a meter resistencia en el condensador. No, por ahora no antes. Profe, ¿de dónde sacó? Ah, I3. Derivando la carga, Jesús. El I3, acá, de Q a dt. Como yo ya obtuve la carga, es simplemente derivar. Parece chiste, pero es anécdota. ¿Qué cosa parece chiste, Lucas? Estoy motivado. Ah, están hablando de... Ya. Bueno, en fin. Yo no me voy a hacer cargo de sus reclamos en contra del departamento de física. Ya. ¿Alguna otra duda del problema? Si no, va a pasar ya a la... Si ni siquiera me queda tiempo. ¿Hasta qué hora es esta clase? Hasta las 10:45, ¿no? Va. Entonces, no tiene ningún sentido que yo empiece a pasar campo magnético ahora, ¿no? No me van a pescar y no voy a... No, en un minuto, porque siempre les dejo los 5 minutos finales para... Pero bueno, alcanzo a hacer esto. Ya. Campo magnético. Bueno, alcanzamos a decir que el campo magnético se representa con la letra B. Campo magnético. Y que se descubrió sí, muchos siglos antes de Cristo, incluso porque hay un mineral, que es la magnetita, que es capaz de atraer el hierro. ¿Ya? Y ahí la gente se empezó a cuestionar por qué la magnetita atrae el hierro. Claro, fíjense que todos estos descubrimientos, tanto el del campo eléctrico como el del campo magnético, parten por el descubrimiento de la fuerza asociada a esos campos. ¿Ya? La fuerza eléctrica, y uno se da cuenta que hay un campo magnético. ¿Por qué? Porque existen las fuerzas magnéticas. ¿Ya? Ese es el paso cero, como para decir, ¿y por qué se atraen? Claro, existe una fuerza. ¿Y por qué existe esa fuerza? Porque hay un campo. De ahí nace el conocimiento tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Claro, el campo magnético es provocado por imanes. No vamos a entrar en detalle de dónde viene el magnetismo de los materiales, porque es estar en materia microscópica. Ahora, quizás lo hagamos más adelante, pero claro,
la magnetita, que es un material que tiene, cuando voy a decir, alineados sus momentos magnéticos, entonces como tiene alineados sus momentos magnéticos, es capaz de producir estos campos magnéticos. Y en este último minutito, bueno, un imán siempre está compuesto de dos polos, ¿ya? Acá. Un polo que vamos a llamar, no, qué horrible, un polo que vamos a llamar polo norte y un polo que vamos a llamar polo sur, ¿ya? Y este imán genera un campo magnético. ¿Cómo es este campo magnético? Es muy similar al campo magnético de un dipolo, ¿cierto? O sea, sale de un lado y llega al otro. Las líneas de campo magnético son siempre líneas cerradas, o sea, tienen que salir de un lugar y llegar a otro, ¿ya? Siempre son líneas cerradas. Acá esto va así, y acá empieza ya así. Y al igual que el campo eléctrico, las líneas de campo magnético salen en este caso del polo norte, salen del polo norte y entran en el polo sur. Esas se llaman líneas de campo magnético. Y se descubrió, gracias al descubrimiento de la magnetita, un mineral compuesto de fierro, y claro, es capaz de atraer partículas de hierro. Ya, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, porque ya no nos queda mucho tiempo. La próxima semana retomamos campo magnético. Y ahora dejamos estos últimos minutitos si alguien tiene consulta o no. Dice, profe, ¿por qué los imanes no se descargan luego un rato como es que no se les acaba la energía? Tengo un imán atrayendo un clavo en mi pieza a modo de adorno hace ya más de un año y algo me dice que va a hacerlo. Sí. Claro, ahí es un tema que no es fácil de explicar, Baltasar. Existen materiales como la magnetita, y lo que da origen al magnetismo es voy a entrar en detalles microscópicos, quizás no es muy bueno, pero hay el momento magnético que tienen todas las partículas están alineados, ¿ya? Siempre tienen una dirección. En algunos materiales, esos momentos magnéticos tienen una correlación muy fuerte, ¿ya? Y hace que todos estén alineados. Cuando todos los momentos magnéticos están alineados, se produce un campo magnético fuerte, ¿ya? Y si esos momentos magnéticos son capaces de quedarse así en la misma dirección, el imán va a sobrevivir infinitamente, ¿ya? Existen otro tipo de materiales que sus momentos magnéticos apuntan para cualquier lado. Y como apuntan para cualquier lado, no generan esta como unión que hace que sobreviva un campo magnético. Si yo acerco ese material a un imán, voy a hacer que se alineen sus momentos magnéticos. Y por un momento ese material se va a comportar como un imán, ¿ya? Pero cuando yo lo alejo, quizás dure un tiempo, ahí dependiendo del material también. Hay materiales que consiguen mantener esa magnetización por un tiempo y continúan magnetizados, pero con el tiempo los momentos magnéticos se vuelven a desalinear, ¿ya? Y deja de ser un imán. Otro tipo de materiales duran solo el rato que tú lo tienes cerca del imán, y luego cuando lo alejas del imán, los momentos magnéticos de nuevo vuelven a apuntar para cualquier lado y deja de estar magnetizado, ¿ya? Esa es la diferencia. La magnetita en este caso, que es uno de los imanes que se ocupan hoy en día, consigue que todos sus momentos magnéticos siempre estén alineados, ¿ya? Y que mantengan estos campos magnéticos estables, ¿ya? No es solo la magnetismo. Hoy en día hay otros tipos de imanes que son super imanes que son de otros elementos químicos, como el neodimio, el praseodimio. Se llaman super imanes y tienen, claro, son capaces de generar campos magnéticos mucho mayores al de la magnética. Si se golpean, pierden fuerza los imanes. Los imanes no tienen fuerza ni tampoco pierden fuerza. Lo que tienen los imanes tienen la capacidad de generar un campo, ¿ya? Claro, si yo golpeo los imanes, puede que por el golpe se desalineen esos momentos magnéticos. ¿Ya? Es algo microscópico, un poco absurdo hablar de que si yo los golpeo se desalineen, pero claro, van perdiendo sus propiedades magnéticas. Ahora, ya se me hace. La próxima clase les voy a tener que seguir hablando de los imanes porque ya son las 10:45.
¿ya? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta rápida sobre la ecuación diferencial que hice arriba? ¿Sí? Lo que pasa es que en el segundo paso, después de que usted integra, le aparece después que la carga está en función del tiempo, pero eso no estaba anteriormente. ¿Por qué queda así? 3Q, digamos, de T. No, en realidad todas estas Q son de T, porque todas estas Q dependen del tiempo. Lo que pasa es que no los pongo porque es para no escribir tanto, pero sí, todas estas cargas dependen del tiempo. Cada vez que yo pongo una carga acá, en todos los pasos anteriores son cargas que dependen del tiempo. No las pongo explícitamente, pero sí, dependen del tiempo. Porque Ya, eso era lo que me confundía. Entonces, simplemente hay que despejar Q. Después de que uno ya pasa la integral, hay que, bueno, eliminar el logaritmo natural con la exponencial y al final se puede despejar Q, ¿cierto? Eso, así. Perfecto. Profe, consulta. ¿Sí? Con respecto a los ejercicios que podríamos ver en RC, ¿nos van a dar valores o los van a dejar así como incógnitas nomás? En el Bueno, sentido, cuando le hice la misma pregunta con los circuitos simples, cuando nos iban a poner muchas mallas y varias cosas, usted dijo que no iban a dar valores la resistencia y el voltaje. Po. ¿Aquí en RC será lo mismo? depende si el sistema es soluble con valores literales, pues podemos dejar esos valores literales. Si vemos que se complica mucho, es mejor darle valores numéricos, ahí le vamos a dar valores numéricos. Puede ser cualquier lado. No te puedo asegurar que vaya a venir o con valores literales o con valores numéricos. Pueden ser ambos. Ya, bueno. Ya. Ok. Ya, señoritas y señoritos, que estén bien, que tengan un buen fin de semana, vayan a la ayudantía y nos vemos el próximo lunes. Igual Ya. usted, profe, Chao. cuídese. Cuídense. Nos vemos, profe, cuídese. Chau, chau. Chao, profe. Chau.